¿Sabías que mujeres cubanas financiaron la independencia de Estados Unidos? En 1781, en plena Guerra de Independencia, el ejército de George Washington enfrentaba una grave crisis económica que amenazaba su resistencia. Sin el dinero necesario para mantener sus tropas, la situación parecía crítica. Fue entonces cuando en La Habana, un grupo de mujeres organizó una colecta masiva en solo 6 horas, logrando recaudar joyas y dinero por un valor de $1.000.000, un monto que permitió a las tropas estadounidenses enfrentar la crucial batalla de Yorktown, decisiva para la capitulación británica. Apodadas las Damas de La Habana, estas mujeres fueron impulsadas tanto por un sentimiento de solidaridad con los ideales de libertad, como por la esperanza de que una América independiente pudiera traer oportunidades de comercio para Cuba, entonces colonia española. Su aportación, junto con el apoyo de Francia y España, aseguró que Washington tuviera los recursos para pagar a sus tropas y mantener el plan militar que culminó en la victoria estadounidense. Que los ingleses tomaron La Habana, eso se sabe, pero ¿sabías cuánto tiempo estuvieron en La Habana y por qué se fueron? Vamos a empezar desmintiendo el mito de Pepe Antonio, un criollo que, según la historia local, luchó y venció a los ingleses. Déjame decirte que esto no es del todo cierto. Si bien Pepe Antonio peleó, nunca los venció, y mucho menos los ingleses se retiraron por culpa de una sola persona. Los ingleses ocuparon La Habana durante un año, controlando el puerto, la economía y el comercio. Su presencia trajo comerciantes y enriqueció la ciudad, pero también desestabilizó el dominio español en el Caribe. Al final, los ingleses decidieron retirarse, no por una derrota en combate, sino porque la ocupación resultaba costosa y difícil de mantener a largo plazo. Además, en Europa se negociaba un acuerdo de paz, y La Habana se convirtió en una pieza clave. En 1763, el Tratado de París puso fin a la Guerra de los 7 Años, y, a cambio de La Habana, los españoles cedieron la Florida. Así, La Habana volvió a manos españolas, no por la lucha de un héroe local, sino por un acuerdo entre imperios y la necesidad de los ingleses de consolidar sus ganancias sin agotar sus recursos. Si ellos van al cielo, prefiero ir al infierno. Estas fueron las últimas palabras de Atuey ante la pregunta de si quería convertirse al cristianismo para entrar al cielo. Frente a las llamas que marcaban el fin de su vida, Atuey no solo se negó a doblegarse, sino que entregó a la eternidad un mensaje de resistencia y dignidad. Este cacique taíno, oriundo de la Española, había sido testigo de la brutalidad de los conquistadores españoles, quienes arrasaron su tierra natal con espada y fuego. Sin rendirse, Atuey se embarcó hacia Cuba, una isla aún libre, con el propósito de alertar a sus habitantes del peligro que se cernía sobre ellos. En Cuba, su llamado a la unidad resonó como un grito en la selva, encendiendo las esperanzas de resistencia entre los indígenas. Aunque superado en armas y número, lideró emboscadas que frustraron temporalmente a las fuerzas coloniales. Pero la traición lo alcanzó. Fue capturado y sentenciado a la hoguera. Atuey no temió a la muerte, porque ya era un símbolo de libertad. ¿Conoces la historia de los mulatos de Cuba y su papel en la independencia de Estados Unidos? Esta era una unidad militar singular, compuesta por afrodescendientes nacidos en la isla, sin nada que perder y mucho que ganar, sobre todo su libertad. El Escuadrón de Pardos y Morenos de Cuba. El miedo no era opción, enviados allá donde el ejército español no se atrevía. En 1781, el Batallón de Pardos y Morenos cubanos fue clave en una operación española para debilitar a los británicos en América del Norte. Estos hombres, con sus uniformes oscuros y armados con fusiles y espadas, soportaron climas difíciles y enfrentaron combates intensos, demostrando una valentía que ganó respeto en las filas españolas. Su ataque a Pensacola arrebató a los británicos su último bastión en la Florida, obligándolos a redirigir tropas. Así, el coraje de estos mulatos cubanos contribuyó indirectamente a la victoria estadounidense. Corneta, toque cuello. Machete en mano en contra de un ejército armado. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Eran dementes? Pues no, eran un grupo de hombres sin miedos. Eran los mambises cubanos. Estos valientes guerrilleros lucharon por la independencia de Cuba frente al dominio colonial español durante el siglo XIX. Provenían de todos los estratos sociales: campesinos, esclavos libertos, criollos y hasta extranjeros comprometidos con la causa. El término mambí tiene un origen curioso. Se cree que proviene de un líder rebelde de Santo Domingo, Juan Etnius Mambi, que enfrentó a los españoles. Los soldados peninsulares comenzaron a usar el nombre de forma despectiva para referirse a los insurgentes cubanos,
pero ellos lo adoptaron como símbolo de orgullo y resistencia. Sin formación militar formal, pero con valentía y conocimiento del terreno, los mambises usaron tácticas de guerrilla, machetes y estrategias como la tea incendiaria. Guiados por líderes como Máximo Gómez y Antonio Maceo, se convirtieron en un emblema de la lucha por la libertad. La batalla de Santiago de Cuba fue el clímax de la guerra hispano-estadounidense, sellando el destino del poder colonial español en el Caribe. El 3 de julio de 1898, al amanecer, la flota española al mando del almirante Pascual Cervera zarpó del puerto en un intento desesperado por romper el bloqueo estadounidense. Frente a ellos, la escuadra liderada por el almirante William T. Sampson buscaba destruir la flota española y asegurar la victoria. El enfrentamiento, breve pero brutal, duró poco más de 3 horas. Los modernos buques de guerra estadounidenses superaron fácilmente a la anticuada flota española. Uno a uno, los barcos españoles fueron alcanzados por el fuego certero, envueltos en humo y llamas, hasta ser aniquilados o encallar en la costa. La derrota marcó el fin del dominio español en el hemisferio occidental. Santiago de Cuba se rindió el 17 de julio. La guerra concluyó el 12 de agosto con un armisticio, y en diciembre, el Tratado de París. Estados Unidos emergió victorioso, estableciendo su influencia en el Caribe, mientras España, derrotada y despojada de sus colonias, vio caer su imperio. Este hombre es Alberto Yarini Ponce de León, conocido como el Chulo de San Isidro. Nacido en La Habana el 5 de febrero de 1882, su único talento era el arte de la seducción y saber cómo vivir de las mujeres. Tras estudiar en Estados Unidos, regresó a Cuba a los 19 años, convirtiéndose en un símbolo de la juventud burguesa de su época. Yarini, de gran belleza física, educación refinada y palabra pausada, era tan admirado como temido. Vivía con 7 mujeres que trabajaban para mantenerlo y nunca dudaba en defenderlas, ya fuera con los puños o desenfundando un arma. Su mayor rival fue el francés Louis Lotot, un proxeneta violento que solía decir: «Hay que vivir de las mujeres y no morir por ellas». Yarini le arrebató a su mayor joya, Bird, una rubia de ojos azules de 21 años. Este conflicto culminó en un enfrentamiento mortal en el que ambos perdieron la vida. Aunque el arma de Yarini nunca disparó, su muerte lo elevó a la categoría de leyenda. Algunos afirman que su historia inspiró la célebre canción Pedro Navaja. ¿Por qué Estados Unidos le dio la espalda al gobierno de Batista y decidió apoyar la revolución de Fidel? La relación entre Washington y Batista se deterioró debido a la creciente corrupción, la alianza de Batista con la mafia y la represión violenta contra la oposición en Cuba. Aunque en un principio Estados Unidos veía a Batista como un aliado en la lucha contra el comunismo, los abusos de su gobierno y el aumento del descontento social llevaron a cuestionar su régimen. Para fines de los años 50, la popularidad de la revolución encabezada por Fidel Castro, que prometía cambios y justicia social, ganaba fuerza dentro y fuera de la isla. Ante este contexto, el gobierno de Eisenhower optó por dejar de apoyar a Batista. En 1958, Washington implementó un embargo de armas a las fuerzas de Batista, limitando su capacidad militar y enviando un mensaje claro de distanciamiento. Sin el respaldo estadounidense, Batista se vio aislado y debilitado, lo que lo llevó a abandonar el poder en enero de 1959, permitiendo el triunfo de la Revolución cubana. La Habana era conocida como la París de las Américas, por supuesto, antes de 1959, un centro de lujo y sofisticación que brillaba con tiendas emblemáticas como Galerías El Encanto, fundada en 1888 por los hermanos asturianos Pepe y Bernardo Solís. Esta tienda no solo era un ícono de elegancia, sino también un referente internacional. En 1952, El Encanto obtuvo la exclusividad de la marca Dior en América, algo impensable para su época. Esto la convirtió en un punto de encuentro para estrellas de Hollywood, ya que, fuera de París, solo en La Habana se podían adquirir las exclusivas creaciones de Christian Dior. En 1956, el propio diseñador francés, venciendo su fobia a los aviones, viajó a Cuba para visitar la tienda. Innovadora, El Encanto ofrecía servicios inéditos como tarjetas de crédito, certificados de regalo y entregas a domicilio, además de confeccionar la ropa en sus talleres propios. Sin embargo, en 1960, el régimen castrista expropió la tienda. Al año siguiente, un dudoso incendio dio fin a la emblemática tienda. ¿Reconoces estas imágenes? Son momentos del éxodo masivo más grande de cubanos, cuando, en 1980, miles desbordaron las calles, abrazando un solo destino, el puerto de Mariel.
Los rostros reflejaban anhelos y temores, las manos se alzaban en despedidas y promesas, y en cada mirada había el peso de toda una vida. ¿Pero qué condujo a esta situación? La isla vivía una época de profundas tensiones y carencias, marcada por el control férreo del gobierno y la falta de libertades. Un acto impulsivo, cuando 6 cubanos irrumpieron en la embajada de Perú en busca de asilo, se convirtió en chispa de un movimiento imparable. En los días siguientes, miles de personas se aglomeraron en la embajada, pidiendo la oportunidad de salir. Fue entonces cuando el gobierno abrió las puertas del puerto de Mariel, permitiendo que quien quisiera irse, lo hiciera. Fue una salida desesperada, un grito de libertad en medio de una época de silencio. ¿Quiénes son los marielitos y por qué tienen tan mala fama? En 1980, el éxodo masivo desde el puerto de Mariel trajo a Estados Unidos a más de 125,000 cubanos que buscaban un nuevo comienzo. Entre ellos llegaron trabajadores, soñadores y familias que solo querían una vida mejor. Pero también arribó un pequeño grupo que cargaba un oscuro historial. Personas liberadas de cárceles y hospitales psiquiátricos por el gobierno cubano se mezclaron con los demás, y algunos encontraron en el crimen organizado una forma de subsistir en un entorno que no los recibía con los brazos abiertos. En ciudades como Miami, este subgrupo alimentó la narrativa de violencia y caos, vinculándose al auge del narcotráfico y al aumento de actividades ilícitas en la década de los 80. Su impacto negativo, aunque limitado a una minoría, fue amplificado por los medios y las políticas de mano dura. A pesar de esto, no se puede ignorar que la gran mayoría de los marielitos eran personas de bien que lucharon contra el estigma para construir una vida digna. Esta es la última foto del ferry que viajaba de La Habana a Key West, un símbolo de los estrechos lazos históricos entre Cuba y los Estados Unidos. Durante décadas, este servicio marítimo no solo facilitó el comercio, sino que también conectó culturas, familias y sueños a través del estrecho de la Florida. Inaugurado en la primera mitad del siglo XX, el ferry transportaba pasajeros y mercancías en un trayecto de apenas unas horas, transformando ambos puertos en puntos neurálgicos de intercambio económico y social. Para muchos, el ferry era más que un medio de transporte. Era un puente simbólico entre dos mundos, uniendo la vibrante vida cultural de La Habana con el estilo bohemio de Key West. Los viajeros llevaban consigo historias, música y sabores que enriquecían ambos destinos. Sin embargo, los cambios políticos de mediados del siglo XX marcaron el fin de esta conexión directa, dejando solo recuerdos nostálgicos de una época en que el mar no dividía, sino que unía. Los cubanos cambiaron a Miami para siempre. Esto es una gran verdad y a las pruebas me remito. La emigración cubana se aceleró en 1960 con el triunfo de la revolución. Cubanos acaudalados dejaron la isla y con el tiempo, numerosos éxodos llenaron Miami de cubanos. Antes del 60, Miami era una ciudad anglosajona protestante con costumbres británicas. Se hablaba solamente inglés y su economía se basaba en el turismo y la agricultura. Con la llegada de los cubanos, la ciudad explotó comercialmente. Los cubanos crearon estaciones de radio como Radio Mambí y canales de televisión como América TV. Empresas como Sedanos y Navarro revitalizaron el comercio local, mientras Bacardí trasladó su sede a Miami, convirtiéndose en un ícono. Little Havana emergió como un epicentro cultural con lugares emblemáticos como Versailles y sus ventanitas de café. La calle 8 se transformó en un centro vibrante de arte, música y gastronomía. Además, bancos como Ocean Bank y desarrolladores como Jorge Pérez consolidaron a Miami como un polo financiero y de bienes raíces. La influencia cubana no solo diversificó la economía, sino que redefinió la identidad cultural de la ciudad, convirtiéndola en una metrópolis multicultural y bilingüe. El misterio del diamante del Capitolio de La Habana es una joya rodeada de historia e intriga. Con 25 quilates, se decía que perteneció a la corona del último zar de Rusia, Nicolás II, antes de llegar a Cuba en 1929 para marcar el kilómetro cero de la carretera central. Su imponente presencia en el Salón de los Pasos Perdidos simbolizaba el esplendor de la época republicana. Sin embargo, en 1946 fue robado, sumiendo al país en especulaciones. Al año siguiente, reapareció en circunstancias aún inexplicables, entregado al presidente Ramón Grau San Martín. En 1973, por motivos de seguridad, se sustituyó por una réplica, mientras el original fue presuntamente resguardado en el Banco Central de Cuba. Décadas después, en 2017, una nueva gema rusa, el Fiel, ocupó su lugar, representando la amistad entre Cuba y Rusia. Hoy, el diamante original sigue envuelto en incógnitas,
reflejando un pasado lleno de esplendor, misterio y nostalgia por su valor histórico y cultural. Los Miccosukee viajaron a Cuba y se reunieron con Fidel Castro en 1959. Los Miccosukee, una tribu nativa de Florida, después de resistir años de la expansión estadounidense y de permanecer aislados por más de un siglo, decidieron reunirse con Fidel Castro en busca de un reconocimiento internacional. Liderados por Buffalo Tiger, un destacado miembro de la tribu, llegaron a La Habana con la esperanza de que Castro respaldara su derecho a ser considerados una nación soberana dentro de Estados Unidos. En un movimiento sorprendente, Castro otorgó su apoyo, reconociendo oficialmente a los Miccosukee como un pueblo independiente. Este acto de diplomacia desafiante puso en jaque a las autoridades estadounidenses, pues una nación extranjera había validado la autonomía de un pueblo indígena en su propio territorio. Presionado por el impacto internacional de este reconocimiento, Estados Unidos finalmente les otorgó el estatus de tribu independiente en 1962, permitiéndoles autogobernarse y proteger sus tierras en los Everglades. A lo largo de su historia, Cuba ha sido disputada por varias potencias extranjeras, pero siempre con cubanos dispuestos a luchar por su tierra. Desde que Cristóbal Colón la descubrió en 1492, los españoles dominaron la isla por más de 4 siglos, explotando sus recursos y sofocando las rebeliones de los indígenas y criollos. En 1762, los ingleses capturaron La Habana, transformando la ciudad en un puerto comercial y fomentando el comercio de esclavos. Sin embargo, al año siguiente, España recuperó Cuba mediante el Tratado de París, intercambiándola por la Florida. El dominio español se mantuvo hasta 1898, cuando la guerra hispano-estadounidense dio paso a la ocupación de Estados Unidos. Aunque Cuba logró su independencia en 1902, Estados Unidos siguió ejerciendo gran control económico y político. En 1959, la Revolución cubana expulsó a Batista y prometió libertad, pero el régimen socialista se convirtió en el peor de todos, imponiendo restricciones que persisten hasta hoy. A lo largo de cada etapa, los cubanos han luchado por sus tierras, solo para encontrarse siempre con un nuevo dueño,